Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, gracias por permitirnos tener comunión con los santos en el Señor. En este tiempo nosotros estamos aquí para aprender tu palabra y alabar tu gracia. Y creemos que tú estás con nosotros en este lugar. Míranos a cada uno de nosotros y llénanos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Y también guíanos para que seamos más perfectos en el Cristo y podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos y vivir conforme a tu palabra. Hay muchas iglesias nuestras en todo el país y en todo el mundo, y también hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, y también ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días en cualquier dificultad, confiando en ti, y que puedan salvar a las almas perdidas. Cuida a los que están enfermos, a los débiles del corazón. También cuida a los que tienen sufrimientos y permíteles tu gracia para que ninguno de ellos se caiga. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar en cada tiempo oportuno. Ayúdanos y guíanos en ese tiempo también para que podamos entender tu palabra, tu santa voluntad y los que debemos hacer para el Señor. Ahora este mundo cada día se hace más caótico y se llena más de los pecados, y nosotros sabemos bien que tu venida está muy cerca. En el fin del mundo, te pedimos que tú nos guíes y nos ayude para que podamos vivir correctamente como tus hijos, siendo sobrio y despierto en este fin del mundo. En este tiempo te confiamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Versículo desde 3 hasta 5. San Juan capítulo 15, versículo desde 3 hasta 5. Leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dios determinó la vida de los que entendieron su gracia y nacieron de nuevo, cómo ellos tienen que vivir después de la salvación hasta la muerte. Nosotros, antes de ser salvos, vivíamos como queríamos. Pero después de la salvación, Dios ya determinó cómo tenemos que vivir desde que fuimos salvos hasta que vayamos al reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender esta vida determinada por Dios a través de la palabra y de la Biblia. También tenemos que vivir siguiendo su camino, su manera y su voluntad. Por eso, hoy día hemos leído: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Esto significa que nuestros pecados fueron perdonados para siempre con la sangre preciosa del Señor y fuimos salvos por la gracia de Dios. Al entender este evangelio, fuimos lavados de nuestros pecados y ahora somos salvos. Por eso, este versículo primero quiere decir que nuestro espíritu ya está limpio por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estamos limpios por la palabra. Nuestra alma, espíritu, fue limpiado por la palabra. Dios nos permitió una gracia muy maravillosa, con la cual fuimos perdonados y limpiados, y podemos vivir siendo sus hijos, y al final podemos entrar en el reino de Dios. Como hoy día el coro canto, ya está prometido que pronto encontraremos al Señor. Ese día ahí nos encontramos. Así el coro canto. Cuando encontramos a los hermanos los miércoles o el domingo, nos da mucho gusto, ¿cierto? Por eso saludamos a unos a otros con la alegría, preguntando cómo está, qué tal su salud. Con la alegría, nosotros nos saludamos unos a otros. En este mundo, al encontrar a los hermanos, nos da alegría. Entonces, cuán feliz y alegre sería cuando encontremos al Señor en la puerta santa después de terminar todas las dificultades de este mundo. Nosotros encontraremos a Dios en el cielo, también a todos los hermanos en el cielo, donde no habrá más trabajo, ni preocupaciones, ni pecados. Allá encontraremos a Dios, también encontraremos a todos los santos, a todos los hermanos. Encontraremos a todos los santos de la época del Antiguo Testamento, también de la época del Nuevo Testamento, los que ya antes habían sido salvos. También al apóstol Pablo, quien murió decapitado mientras evangelizaba. También encontraremos a Pedro, quien fue crucificado boca abajo, y a todos los que pasaron mártir. Ahí en el cielo, no necesitaríamos presentarnos a unos a otros, porque a todos conoceremos. Cuando Jesús se transfiguró en un monte, ahí Pedro, Juan y Jacobo estaban. Ellos lo vieron. El rostro de Jesús resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y en este entonces se estaba junto con Moisés y Elías. Pero Pedro enseguida pudo reconocer a Moisés y a Elías. ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Elías? Por eso él dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Jesús nunca le presentó a Moisés ni a Elías. Entonces, ¿cómo Pedro pudo reconocerlos? Con esto, Dios enseñó de antemano a los discípulos de Jesús cómo sería la vida en el cielo. En 1 Corintios capítulo 13 dice: como Dios conoce a todos, nosotros también conoceremos todo en el cielo. Nosotros no conocemos del todo a Dios, pero Dios nos conoce del todo. Pero al estar de pie ante Dios en el cielo, nosotros también conoceremos todos y reconoceremos a todas las personas, a todos los santos. Por eso reconoceremos quién es Abraham, quién es Moisés, quién es Elías. Así reconoceremos a todos los santos. Si vemos 1 de Tesalonicenses
dice que en la venida del Señor todos los santos se van a reunir. Entonces encontraremos a todos los que murieron siendo salvos, a todos los santos de la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así nos encontraremos en el cielo. Sería muy grandioso. En el cielo todos nosotros alabaremos la gracia y la gloria de Dios y los ángeles estarán con nosotros. Al pensar esto me siento muy emocionado y alegre. Por eso siempre tenemos que anhelar este día. Pero cuando estemos con el Señor, si no están algunos con los que andamos juntos en esta tierra, ¿cómo sería? Sería una gran tristeza. Ya ellos no habían sido salvos, por eso no estaría en el cielo. Una alabanza dice: cuán gozoso sería al encontrarnos a unos a otros junto con el Señor. Como esta alabanza, nosotros tenemos que desear ese día y tenemos que decidir vivir más correctamente para que no tengamos ninguna vergüenza y ningún reproche al encontrar al Señor. Por eso Dios enseñó en la Biblia cómo los salvos tienen que vivir en esta tierra hasta que vayamos al cielo. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Nos mando que permanezcamos en el Señor. La vida de los cristianos después de la salvación es vivir permaneciendo en el Señor. Por eso hoy quiero decir cómo podemos permanecer en el Señor. Si nosotros permanecemos en el Señor, entonces Él permanece en nosotros. También un himno dice: el Señor siempre está en mí y yo en el Señor. Si permanecemos en el Señor está en nosotros realmente. Aunque no podemos verlo, pero podemos creer que Jesús de verdad está con nosotros. Por la palabra podemos creer esto. Por eso, también dice Gálatas capítulo 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa yo que pecador ya murió con el Señor y ahora tengo nueva vida y Él está en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso, la Biblia dice que el Señor, quien murió y resucitó ya, ahora vive en nosotros. Él vive en mí y está conmigo en toda mi vida. Siempre Él está con nosotros aquí en la iglesia. Por eso dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y también dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa: ahora yo vivo creyendo y confiando en el Señor y vivo conforme a tu voluntad por el resto de mi vida. Por eso, después de ser salvo, el Señor se convierte en el dueño de nuestras vidas. Antes de ser salvo, vivíamos como queríamos, pero ahora el Señor vive en nuestro corazón como dueño, no como invitado. Por eso, si vemos 1 de Pedro capítulo 3:15, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Nosotros decimos, Señor, mi Señor. Esto quiere decir que eres mi dueño, eres el dueño de toda mi vida. Pero con su boca dice el Señor, pero si vive según su voluntad, según su manera, entonces estaría mintiendo. Por eso Jesús reprochó diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si el Señor se hace el dueño de nuestra vida, entonces nuestra vida de ley se santifica. 100% se santifica. La vida santificada es una vida distinguida de este mundo. Nosotros todavía vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Fuimos escogidos en este mundo y somos un grupo santo y salvo, y al final entraremos al reino de Dios. Pero aunque seamos salvos, igual todavía nuestro corazón y nuestra vida no son dignos para el reino de Dios y nos falta mucho. Por eso, cada día tenemos que santificarlos, eliminando los pecados de nuestra carne por medio del Espíritu Santo, desde que fuimos salvos hasta que vayamos al cielo. Esto debe ser la meta de nuestra vida. Por eso, también dice en Gálatas capítulo 4, 19, Pablo dijo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una madre, la madre, sufre mucho al dar a luz. También sufre mucho para criar a su hijo, para que su hijo crezca bien. Nosotros todavía tenemos el carácter antiguo, todavía tenemos el carácter pecaminoso. Pero el Señor quiere que Cristo sea formado en nosotros. Por eso, después de ser salvo, tenemos que vivir imitando al Señor para que Cristo sea formado poco a poco en nosotros. Poco a poco tenemos que ir imitando al Señor. Por eso dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros, después de ser salvo, debemos aprender la palabra y obedecerla, así nuestro corazón poco a poco se cambia como el corazón de Cristo. Y como tanto que nuestro corazón se cambia, nuestra manera de hablar, actuar también se cambian. Deben cambiarse. Para esto Dios todavía no llevó arriba a los cristianos, sino los dejó en esta tierra. El pueblo de Israel fue salvo de Egipto. Y la meta de ellos fue entrar en la tierra de Canaán. Que Israel se haya salvado de Egipto es el modelo del que Dios nos va a salvar de este mundo. Y la tierra de Canaán es el modelo del cielo eterno. Israel salió de Egipto y antes de entrar en la tierra de Canaán tenía que pasar por el desierto durante 40 años, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Ya Dios los entrenó durante 40 años hasta que mueran todos los que esperaban regresar a Egipto. A todos los que salieron de Egipto. Por eso al final, todos los que esperaban regresar a Egipto murieron y los que eran niños cuando salieron de Egipto y los que nacieron en el desierto entraron en la tierra de Canaán. O sea, solamente los que nacieron en desierto y los que eran niños al salir de Egipto, solo ellos pudieron entrar en la tierra de Canaán. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro carácter antiguo tiene que morir antes de entrar en el reino de Dios. Por eso, el apóstol Pablo también dijo, yo cada día me muero. O sea, él cada día luchaba para que su carácter antiguo muriera. Si vemos Romanos capítulo 12, 2 dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
No tenemos que imitar a este mundo malvado, sino tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro corazón, imitando al Señor. Y también tenemos que distinguir bien la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y tenemos que vivir según esta voluntad. Así, poco a poco tenemos que ser perfeccionados como hijos de Dios. Dice que tiene la salvación y si la explica bien. Y viene a la iglesia, aprende la palabra, alaban y se reúne con los hermanos, pero la vida no se cambia. Entonces, tiene un problema grave de su fe. Por ejemplo, si un paciente que tiene una enfermedad grave se trata con un buen doctor, entonces tiene que mejorar de su salud. Nosotros también, en nuestro corazón y en nuestra vida, tiene que eliminarse poco a poco la forma de ser pecador. Y tenemos que vivir siendo dignos de ser los hijos de Dios. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí la Biblia dice, permaneced en mí. Esa es la respuesta. Si uno permanece en el Señor también permanece en él. El Señor en mí, yo en él. Así podemos ser uno. Jesús explicó esta verdad con una parábola. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este va mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El Señor explicó la relación entre Dios y nosotros con la relación entre la vid y los pámpanos. Esto significa que el Señor es el tronco del árbol de uva y Dios es el labrador que lo cría. Por eso Él lo cuida y le riega agua. Jesús es el árbol de uva y somos las ramas que están pegadas al árbol. Como el labrador cría y cuida al árbol de uva para tener los frutos, Dios también nos cría para tener los frutos de nuestra vida. Por eso la Biblia dice, el que permanece en mí y yo en él, este va mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Por eso, las ramas tienen que estar pegadas al árbol de uva. Ahí puede recibir los nutrientes que vienen desde la raíz y automáticamente puede llevar los frutos. Las ramas no pueden llevar frutos por sí mismos. Cuando están pegadas al árbol y reciben las resinas del árbol que viene desde la raíz, entonces crecen y llevan los frutos automáticamente. Pero si no están pegadas, no puede llevar ningún fruto. Y también dice San Juan capítulo 15, 8. 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que veis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El labrador de la viña seguramente quiera tener muchos frutos. Con gran esfuerzo cuidaba el árbol de uva, pero si no lleva ningún fruto, o si lleva muy poco, entonces ya sería un gran fracaso. Pero cuando ve que el árbol tiene muchos frutos, se gozará. Yo digo que este árbol lleno de frutos es como cuando nosotros estemos permaneciendo en el Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que ves muchos frutos. Tener mucho fruto. Esa es la evidencia de que somos discípulos de Dios. No solo de nuestra boca decimos que somos los discípulos de Cristo, sino por nuestra vida tenemos que testificarnos, mostrando muchos frutos. El árbol de uva y las ramas son un solo cuerpo. Ya están juntas, no se pueden separar. Así, el Señor y nosotros somos uno. El Señor está en mí y yo en Él. Y también, después de la salvación, ya no es solo, sino todos los salvos están unidos al Señor. Así, no somos solos. No somos solos. En este mundo también nadie puede vivir solo por sí mismo.
al nacer, está junto con su padre, su madre y sus hermanos, con su familia. Así vive con su familia. De la misma manera, al nacer de nuevo, tenemos que vivir junto con los hermanos que recibieron la misma vida. También, cuando van a la escuela o al colegio, tienen que estar juntos con sus amigos. O cuando está en el trabajo, tiene que pasar tiempo con sus compañeros. Así es nuestra sociedad, en la que todos vivimos juntos. Uno solo no puede vivir por sí mismo. Así, entre los salvos también, no puede vivir solo, sino que reuniéndose con los hermanos que tienen la misma salvación. Busquemos 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 8. 8 y 9. Leamos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno recibe la salvación, todavía su vida cristiana está muy inestable y habrán muchas cosas incorrectas ante Dios. Pero aquí dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Después de ser salvo, el Señor nos guía y ayuda para que podamos eliminar poco a poco nuestro carácter antiguo y podamos imitar más al Señor. Así nos afirma hasta el fin, para que seamos irreprensibles. Así nos afirma. ¿Cómo nos afirma? Aquí dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Esto significa que nos salvó primero y después fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llamó a la comunión, es decir, después de ser salvo, tenemos que tener comunión con el Señor. Los salvos no viven solos, sino tienen que vivir junto con el Señor y con los hermanos, con otros salvos. Pero dice, fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí dice la comunión. Después de ser salvo, nosotros usamos una palabra especial, la comunión o la reunión. Pero a veces alguno dice, hagamos rápido la reunión, ya terminemos rápido, estoy ocupado. Terminemos rápido la reunión y regresemos a la casa. Esto no es la reunión verdadera. La comunión o la reunión es vivir con el Señor entregando nuestro corazón y pensamiento. También compartir las alegrías y las penas de nuestra vida con el Señor. Esa es la verdadera comunión. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Después de ser salvo, no somos solos, sino que Dios nos hace tener comunión con otros hermanos salvos. Por eso, permanecer en el Señor es permanecer en la reunión, en la iglesia. San Juan capítulo 15, el Señor explicó la relación entre Él y nosotros con la vid y los pámpanos. Los pámpanos, o sea, las ramas no están solas. Como las ramas del árbol de uva están bien enredadas y ahí llevan muchos frutos. Los salvos también tienen que estar bien enredados entre ellos y con el Señor. Y también si vemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos.
También dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los salvos se hacen un solo cuerpo en el Espíritu Santo, sean judíos o sean gentiles. También, 1 Corintios capítulo 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Como el cuerpo tiene muchos miembros, los salvos se hace un solo cuerpo en Cristo. O sea, somos los miembros del cuerpo de Jesucristo. Y también la Biblia dice que el Señor es la cabeza y somos el cuerpo y cada uno es un miembro del cuerpo. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. También en Romanos capítulo 12, versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta palabra es muy misteriosa. La cabeza es Jesús y el cuerpo somos nosotros. La cabeza y el cuerpo no pueden separarse. Se dice que de la hipófisis del cerebro sale hormona del crecimiento, por eso el cuerpo crece. Y también el cerebro envía una señal a través del nervio de la columna vertebral, llega hasta los nervios periféricos. Entonces, todo el cuerpo mueve juntos según la señal del cerebro. Como esto, el Señor, quien es nuestra cabeza, nos da la vida espiritual y al mismo tiempo nos enseña lo que tenemos que hacer y nos da el poder para poder hacerlos a través del Espíritu Santo. Por eso, los salvos se hacen un solo cuerpo y su cabeza es el Señor, y cada uno es el miembro de este cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, tiene ojos, boca, manos, pies, ¿cierto? Todo esto mantiene la vida y junto hacen la voluntad de la cabeza. Así que, de esa manera, la Biblia explica que así somos nosotros. Somos los miembros del cuerpo y el Señor es la cabeza. Muchos miembros forman un solo cuerpo y viven juntos obedeciendo la palabra, el mandamiento del Señor. Y también dice Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aquí dice, desde el primer día. ¿Qué día es? Desde que uno recibe la salvación. Desde ese día empieza la reunión con los hermanos. Es como un bebé nace, entonces vive junto con la familia. De misma manera, desde que uno recibe la salvación, tiene muchos hermanos que ya son salvos antes. Por eso, en Efesios capítulo 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. En algunos lugares pone un aviso en la puerta, prohibido ingresar los que no son autorizados. No somos extranjeros, tampoco somos invitados que solo por un momento visitan, sino somos conciudadanos de los santos. Y somos miembros de la familia de Dios. Debemos saber que somos una familia. Nuestro Padre es Dios y los hermanos son los que viviremos juntos en el cielo eterno. Por eso, primero, en la tierra también tenemos que reunirnos juntos siendo la familia de Dios. Porque ya pronto viviremos juntos en el cielo eterno. ¿No es así? Viviremos juntos en el cielo. Por eso, en la tierra también tenemos que vivir juntos. El Señor dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como Dios me amo y me tiene misericordia, yo también tengo que amar a otros y tenerle misericordia. Y también el Señor dijo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. A nosotros nos falta mucho.
Entonces, en el hogar, por ejemplo, en el hogar, generalmente al último yo le falta mucho y se equivoca mucho. Por esa razón, ¿lo maltrata? ¿Lo abandona? No, toda la familia lo cuida más. Si es débil o le falta algo, entonces lo cuida con más cariño, con más amor. Entonces, si yo veo que a otro hermano le falta mucho, entonces tengo que ayudarle y cuidarle con el amor del Señor, como el Señor nos cuida y nos ama. Somos un cuerpo, por eso tenemos que amarnos y cuidarnos a unos a otros. Busquemos Primera de Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3 y 4. Leamos junto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito de que escribió Primera de Juan es para que los salvos tengan comunión. La comunión o la reunión en inglés, fellowship. Nosotros tenemos que tener la comunión entre nosotros. La vida cristiana después de la salvación es una vida en la que tenemos la comunión con el Señor y con los hermanos. Para que dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso, nuestra comunión no es una comunión humana, en la que solo se reúnen con los que se llevan bien, sino es una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el Señor es la guía de nuestra comunión, y es una santa comunión con el Señor. Por eso, no puede haber ningún error en esta comunión. Y también, si no tiene comunión con el Señor, tampoco puede hacer la comunión con otros hermanos. ¿No es así? Porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entre los salvos, o sea, entre los que tienen la comunión con el Señor, pueden hacer comunión. Entonces, ¿cómo será la vida de los que tienen la comunión con el Señor? Si vemos, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Dios es luz, entonces para tener la comunión con Dios tenemos que vivir en la luz. Segunda de Corintios capítulo 6 dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz no puede tener comunión con las tinieblas. El Señor es la luz. Por eso, si queremos tener comunión con el Señor, primero tenemos que vivir en la luz. Las tinieblas son los pecados escondidos, con los que no sentimos vergüenza ante Dios. Por eso, vivir en la luz significa vivir sin tener pecados escondidos. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso es una santa comunión. Ahí no se puede estar los pecados ni tampoco la falsedad. Por eso así dice que vive en la luz y tiene comunión con el Señor, pero tiene las tinieblas y está escondiendo algo vergonzoso. Entonces su palabra sería una mentira. ¿Por qué? No puede tener comunión con el Señor en las tinieblas. Con las tinieblas jamás podrá tener reunión con el Señor. Por eso, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero ya nosotros somos perdonados.
Verá que dice que nos limpia de todo pecado. Esto significa que Dios nos limpia los pecados y nuestro carácter antiguo que todavía todavía se quedaron en nuestro corazón y en nuestra vida. O sea, que Dios poco a poco nos limpia los pecados que se han quedado en nuestra vida después de la salvación. Así en la reunión, Dios nos limpia poco a poco. Como el Señor anda en la luz, nosotros también si vivimos dejando nuestros pecados escondidos, entonces podemos andar en la luz y tener comunión con el Señor. Si un hermano tiene un pecado escondido y dice que está haciendo comunión con los hermanos, esto será una hipocresía. Está engañando a Dios y a sí mismo hasta los hermanos. No tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que andar en la luz y tener comunión limpia con el Señor, con los hermanos. Los salvos son un grupo santo y espiritual que se ha formado por el Espíritu Santo. En ese mundo también sí hay muchos grupos, hay muchas reuniones, pero son carnales. Pero los salvos, que tienen misma vida eterna y misma esperanza, pueden formar un grupo santo, un grupo distinguido, y pueden tener una comunión santa y especial y espiritual por medio del Espíritu Santo. Nuestra comunión debe formarse de esta manera. Por eso, en la iglesia, el Señor está trabajando para transformar poco a poco a los que todavía tienen el corazón y la vida que no sea cambiada, aún estando en la reunión. Así, los cambia poco a poco. Si estamos en la reunión, seguro nos va a transformar. Por eso, si vemos 1 Corintios capítulo 15, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tenemos los amigos que hacen malas conversaciones, entonces nosotros también los imitamos. A ellos les gustan las bromas y las tonterías, por eso si andamos con ellos, entonces ensucia nuestro corazón y viviríamos como ellos. Por eso tenemos que alejarnos de ellos. También dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso significa, la vida de los salvos se cambia poco a poco con las buenas costumbres, pero las van a ensuciar. Esto no debe pasar a nosotros. A veces podemos ver a los amigos de este mundo para predicarles, pero jamás podemos andar con ellos, viajando juntos o tomando alcohol. Tenemos que alejarnos de ellos. Si no, sin darnos cuenta, estaríamos viviendo como ellos. Es duro y se demora mucho imitar las buenas costumbres, pero fácilmente imitamos las cosas incorrectas, porque éramos pecadores. Por eso tenemos que vivir con mucho cuidado con algunos amigos. Después de la salvación, tenemos que alejarnos de los amigos de este mundo. Si hay unos amigos de quienes debemos alejarnos. Antes, cuando yo viajaba mucho para predicar, yo conocí a un hermano, a un amigo en una iglesia, y él me dijo que quería acompañarme para ayudarme en la predicación y también para aprender la Biblia. Yo le dije, bueno, vamos a ir juntos. Y él me ofreció manejar mi auto, por eso andaba algún tiempo con él, él manejaba, yo predicaba. Luego me di cuenta de que no era buen amigo, porque él me dijo que tiene un pasatiempo especial. Yo le pregunté, ¿qué pasatiempo fue? Y me dijo que él estaba recoleccionando los artículos antiguos. Yo pregunté, ¿qué hace con ellos? Él me dijo que tocando los artículos antiguos, quería sentir los olores corporales de los antiguos. Es muy raro, ¿cierto? Muy raro. Es como un diablo. Ahí me di cuenta de que era un hombre raro. Al final me alejé de él. Él no era cristiano.
Por eso, ¿con quién los salvos tienen que tener comunión después de la salvación? Eso hay que pensar. ¿Con quién? Los salvos tienen que tener una íntima comunión con los hermanos que ya hacen bien la vida cristiana. Y con ellos tienen que gozarse. Pero solo vienen a la iglesia y siempre andan y se gozan con los amigos de este mundo. Entonces, seguro serán de este mundo. Dos serán de nosotros. Seguro son del mundo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que un salvo ande y se goce con la gente de este mundo? Es como murciélago. Parece un ratón, pero también parece una ave. Cuando está con los ratones, se ve como un ratón. Pero cuando está volando, se ve como ave. Los cristianos tienen que identificarse claramente. Busquemos San Juan capítulo 10, versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí en San Juan capítulo 10 explica que Jesús es un buen pastor. Es un buen pastor que abandonó su vida para salvar a sus ovejas, es decir, a nosotros. Las ovejas siguen a su pastor escuchando la voz de él. Jesús es nuestro buen pastor y él tiene su rebaño. Él tiene su rebaño. Por eso, versículo 14 dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mismas me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mismas me conocen. El pastor y sus ovejas están bien unidos. Están bien unidos, andan juntos siempre. El pastor guía a sus ovejas llamando el nombre de cada uno. Así todas las ovejas le siguen juntos. Las ovejas no pueden vivir sin pastor. Si no están con él, serán comidos por los lobos, animales salvajes. Por eso el pastor siempre cuida y guía a sus ovejas. Y el pastor de los hombres es Dios. Él es el pastor de todos los hombres. Pero en Isaías capítulo 53, 6 dice: todos nosotros nos pescaríamos como ovejas. Los hombres son las ovejas de Dios. Pero si uno vive descariando según su avaricia y su deseo hasta el fin, entonces al final entrará en el infierno. Pero el Señor nos salvó de ahí y nos hizo como su oveja, y ahora eres nuestro buen pastor. Es un buen pastor que nos guía desde que fuimos salvos hasta que vayamos al cielo. También es un buen pastor quien dejó su vida para salvarnos. También el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Así dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Esto significa que primero Jesús vino en Israel y primeramente los judíos fueron salvos. Y después el evangelio se predicó a los gentiles. Por eso, este redil indica a los salvos, los judíos, a los salvos judíos, y otras ovejas que no son de este redil indica a los gentiles. Aquellas también debo traer. Significa que el evangelio se va a transmitir a los gentiles. Y ellos oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor.
Por eso, aunque sean los judíos o gentiles, si tienen la salvación, será el mismo redil que es guiado por un pastor. Formando un grupo, todos juntos seguimos al Señor hasta que entremos en su reino. Por eso, dentro de este grupo, el Señor nos da abundante gracia y poder y nos ayuda para que podamos hacer bien la vida cristiana. Si vemos 1 de Pedro capítulo 2, dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué desean los niños recién nacidos? ¿Ellos desean el cigarrillo? ¿O buscan el alcohol? No, ellos siempre buscan el seno. Por eso, así como los niños recién nacidos desean la leche materna, también tenemos que desear la leche espiritual. ¿Qué será la leche espiritual? Es la palabra de Dios. Por eso, a los salvos les gusta la palabra, siempre buscan la palabra. Antes de ser salvo, igual deseamos que éramos cristianos. Y cuando decidimos leer la Biblia y leyéndola directamente, teníamos sueño. Algunos dicen que cuando tiene sueño, dice que tiene que leer la Biblia. ¿Por qué? Ahí puede dormir rápidamente. A veces hemos leído por fuerza, pero nunca nos alimentaba. Pero, después de la salvación, nos interesa mucho leer la Biblia. Porque todo lo que dice la Biblia es verdad y realmente es la palabra de Dios. Por esa razón, deseamos leer la Biblia y escuchemos la palabra. Yo estaba viviendo en la ciudad de Daegu en el año 1985 y me mudé a Seúl y empecé en nuestra iglesia. Porque la iglesia donde yo estaba cometiendo los errores. Por lo que yo salí de ahí y empecé nuestra iglesia. Por eso en el año 1983 empecé nuestra iglesia. Y en la primera reunión en total había 33 hermanos. Al principio no teníamos donde nos reuníamos. Por eso a veces nos reunía en la casa de un hermano o en un gimnasio. Así nos reuníamos cambiando los lugares. Todos los hermanos no tenían dinero, igual nosotros nos sacrificamos mucho. Y luego, muchas personas venían a nuestra iglesia. Algunos venían de lejos, de otras ciudades. Porque no había muchas iglesias nuestras en cada ciudad, en cada sector, como hoy en día. Pero algunos venían de lejos, dejando su iglesia que está en su barrio, en su sector. Algunos tenían que salir de su casa muy de la mañana para llegar a la iglesia el día domingo. Y ellos después de sermón regresaron. Siempre decían que llegaban a su casa por la noche. Venían muchas personas. Luego hemos alquilado un edificio que tenía 4 pisos. Y ahí hemos hecho la reunión y luego lo compramos. Pero después también se llenó con este edificio. Estaba lleno. Algunos escuchaban la palabra en el pasillo, algunos escuchaban la palabra por radio en las escaleras, porque había muchas personas. También hacía mucho calor, pero no teníamos aire acondicionados. Por eso en el verano, cuando hacía mucho calor, los hermanos decían que en la iglesia quitaban todo el sudor y al llegar a la casa se bañaban. Y al entrar en el salón principal, la gente se asfixiaba porque estaba totalmente lleno de las personas. También sabe esto, yo predicaba muy largamente.
Generalmente predicaba 2 horas o 2 horas y media, y a veces predicaba 3 horas. Pero nadie se movía y escuchaban bien atentos. Así muchos venían a la iglesia para escuchar la palabra con el corazón anheloso, con tanto deseo. En aquel tiempo, cerca de ese edificio, había la estación de metro. Entonces, después de la palabra, esta estación estaba lleno de los hermanos para regresar a su casa. Y muchos nos preguntó, ¿cómo pueden reunirse con tantas personas en una iglesia pequeña? ¿Cuál es la clave? Ya no entraban más personas, por eso buscábamos un terreno para edificar nuestra iglesia. Pero en el centro de la ciudad de Seúl, el precio del terreno era muy alto. También era muy difícil para tener el permiso de edificar una iglesia. Por eso ahora estamos aquí, porque aquí también pasa la línea de metro. Si hay estación de metro de donde quiera de Seúl, puede llegar fácilmente con el metro. ¿Por qué yo digo esto? Cuando recién nos hemos reunido, los hermanos escuchaban muy atentamente la palabra. En el tiempo de sermón nadie movía, aunque el sermón era muy largo. Todos elevaban la palabra. Por eso nuestra iglesia creció rápidamente y cada año podíamos levantar una iglesia en otro sector de Seúl. En cada año una iglesia. Por eso, durante 20 años nosotros podíamos independizar 20 iglesias en Seúl. Y cada vez que se independizaba una iglesia había mínimo 100 o hasta 200 hermanos. Ellos salieron de aquí, levantaron su iglesia en su barrio. Pero igual estaba llena nuestra iglesia. Mira ahora, hoy también está lleno este salón. Y ahora, aunque un grupo se independiza y levanta una iglesia en otro lado, aquí no se nota que algunos se fueron. Ahora todos los que viven lejos se independizaron y falta solo 2 sectores, se llama Suji y Chukcheon. Estos 2 sectores no están tan lejos de aquí, pero por la incomodidad de transporte público quieren independizarse. Los presidentes de estos sectores quieren independizarse, pero los hermanos no desean. Yo no puedo obligarlos, por eso estoy esperando. Pero ahora el salón está lleno, creo que tengo que hacer independizarse a ellos. Y también, cuando yo era joven, un día fui a la ciudad Mokpo para dar un seminario, pero ahí me hizo quedar 5 años en esa ciudad. Y predicaba en los lugares públicos y muchos venían. Otras iglesias decían, un joven poco raro vino de otra provincia y predica la palabra. En ese tiempo yo tenía 28 años. Cuando yo predicaba, de verdad, muchas personas venían. Por eso otras iglesias querían expulsarme de ahí. En ese tiempo, yo predicaba mínimo 2 horas. Y predicaba los domingos también, martes y jueves. Y muchos venían para escuchar la palabra de Dios. Por eso los pastores de otras iglesias pensaban que yo predicaba larga palabra, por eso a la gente le gusta. Y ellos también predicaron largamente diciendo que ellos también podían predicar como yo. Pero cuando ellos predicaban largamente, todos los oyentes dormían. Ay, ahora yo quiero predicar corto, porque los nuevos hermanos y también los mayores no pueden concentrarse bien cuando yo predico largo. Por eso me esfuerzo a dar el sermón corto, pero es difícil. Bueno, yo quiero decir que deseamos la palabra. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Hay la salvación para nacer de nuevo. También hay la salvación para el crecimiento espiritual en la vida cristiana. Después de la salvación tenemos que ir creciendo espiritualmente. Para esto tenemos que seguir recibiendo la palabra. Y también después de la salvación tenemos que estar en la iglesia para crecer espiritualmente. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 29. Capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, como nosotros cuidamos bien y sustentamos nuestro cuerpo, el Señor también cuida y sustenta la iglesia, que es su cuerpo. Los salvos son la iglesia, ¿verdad? Según la Biblia, los que no son salvos, los que no han nacido de nuevo, no puede ser la iglesia verdadera. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los que no son salvos no pueden ser el cuerpo de Cristo, pero nosotros somos los miembros del cuerpo del Señor. Por eso, como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, Él también nos cuida, nos sustenta. El que cuida y sustenta la iglesia es el Señor. Veamos el capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, 13. Les leo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué hoy en día hay muchas sectas entre los que creen en Cristo? Hay muchas iglesias, hay muchas sectas. A veces hasta de una secta se divide en varias sectas. Y también pelean entre ellos. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos tienen una fe diferente. ¿Por qué tiene una fe diferente? Es porque tiene diferente conocimiento de la Biblia. Por eso, cada secta tiene diferente fe. Por esa razón, jamás pueden ser unidos. Nosotros tenemos la misma fe y el mismo conocimiento. Por eso somos salvos por el mismo Espíritu Santo y somos un solo cuerpo. Así que no podemos dividirnos. También dice, hasta que todos lleguemos a la unión de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Un varón perfecto indica a la iglesia. Por eso, nosotros que somos la iglesia, poco a poco somos perfeccionados. En Cristo podemos ser perfeccionados hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es perfecto, así que tenemos que ir creciendo, perfeccionándonos poco a poco hasta llegar a ser como Cristo. También dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Los niños no distinguen bien a las personas. Si un señor le dice a un niño, si viene conmigo te voy a comprar un helado, entonces le sigue, lo secuestra. Pero si hace esto a un muchacho, no le sigue sabiendo bien que es un señor extraño. Cuando nuestra fe es inmadura como niño, entonces seremos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Tenemos que saber que hay muchas falsas sectas y falsas doctrinas. A través de estas, el diablo tienta a los hombres. Por eso, algunos sí creen y siguen una doctrina, pero es falsa. Hay muchas sectas falsas y hay mucho tipo de doctrina. Existen diversas doctrinas, pero dice estratagema de hombres. Hay muchas doctrinas que los hombres crearon. Podemos ser llevados por estas doctrinas. Pero cuando nuestra fe crece, ya podemos distinguir si está correcta o no una doctrina. Por eso, no seremos llevados ni tentados, sino que podemos estar firmes. Para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Capítulo 4:15. Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Al estar en la iglesia, estamos protegidos y cuidados por la cabeza que es Cristo, y poco a poco podemos ir creciendo espiritualmente. Por eso, es fácil entender la palabra, permanecer en el Señor. Algunos pretenden aprender la Biblia solos, orando, pero esto no es permanecer en el Señor. Como las ramas están pegadas al árbol de uva, solo tenemos que estar pegados a la iglesia. Las ovejas solo tienen que seguir a un pastor, a su pastor. Los salvos solo tienen que estar en la santa reunión, que es la iglesia. Permanecer en ella es permanecer en el Señor. Entonces el Señor nos cuida, nos guía, nos sustenta y nos cría. Como Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo pasar por el desierto y lo guió hasta la tierra de Canaán, a nosotros también nos guía hasta que entremos en su reino. Por eso si vemos Deuteronomio capítulo 1:31 dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Es decir, Dios guió y cuidó al pueblo de Israel desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán. De la misma manera, Dios nos guarda y nos guía hasta que entremos al cielo. En el desierto, Dios guiaba al pueblo de Israel con la columna de nube y con la columna de fuego, y los alimentaba con el maná y el agua. También sus ropas, sus zapatos no se desgastaron hasta que ellos entraron en la tierra de Canaán. Así Dios lo cuidaba con su poder. Como esto, Dios nos prometió que nos va a guiar hasta que moramos y hasta que entremos en su reino. Somos las ovejas. Las ovejas no tienen que apartarse de su pastor, sino tienen que seguirlo. Nosotros no podemos ver a nuestro pastor, aunque no lo veamos, pero Él está entre nosotros y nos está guiando y cuidando, siendo nuestro pastor. Por eso, apartarse de esa reunión significa apartarse del Señor. Así que jamás tenemos que apartarnos de la iglesia en ninguna situación. En la iglesia podemos encontrar algunos problemas, porque nadie es perfecto. Pero por ejemplo,
En un hogar, si tienen muchos miembros, entonces entre ellos puede haber una buena persona, y también el último hijo puede ser que todavía no está madurado, y el hijo mayor podría tener mal carácter. Entonces, por eso, ¿puede huir de su casa? No. Al estar en su casa, puede estar protegidos. Asimismo, cuando estamos en la iglesia, en cualquier situación, entonces el Señor nos cuida y nos guía hasta que vayamos al cielo. Por eso, estar en el Señor significa estar en la iglesia. En Proverbios 18:1 dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El que por su deseo se desvía. Eso significa, uno salió de la iglesia donde hay la enseñanza y la guía del Espíritu Santo. Si uno sigue su deseo, entonces no puede permanecer en la reunión. Entre los pastores y predicadores de nuestra iglesia, a veces algunos han dicho: yo aquí trabajo mucho, enseño mucho de la Biblia, pero no gano bien, no gano nada. Yo trabajo tanto, mucho, pero otro gana más dinero. Y hasta la gente, los hermanos, glorifica a otro. Entonces ahora, yo, ¿qué estoy haciendo aquí en esa iglesia? Así algunos pensaban: sería mejor ser la cabeza de gallina que ser la nalga de una vaca. Pensando esto, algunos querían salir de la iglesia. O sea, quiere salir de la iglesia y quiere hacer su propia iglesia. Entonces, ¿podría hacer bien esto? No puede. ¿Por qué digo esto? Porque entre los pastores algunos lo intentaron. Querían hacer solos su propia iglesia. Todos fracasaron. Nadie tuvo éxito. Otras iglesias de este mundo pueden cualquier manera para traer a las personas a sus iglesias y trae a cualquier persona que no sabe nada de la Biblia. Ellas pueden hacer esto, pero siendo salvo, ¿podrá hacer esto como ellos? Siendo salvo, ¿quieren imitarlos a ellos? No pueden. Por eso, ninguno tuvo éxito haciendo su propia iglesia. Finalmente, todas cayeron. Si vemos Génesis capítulo 13, 12 y 13, cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, escuchando la voz de Dios, Dios le ha dicho: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por eso él salió de su tierra y fue a la tierra de Canaán. Ahí su sobrino Lot también salió junto y le seguía. Y después de algún tiempo, Abraham tenía muchas familias, siervos y ganados. Lot también tenía sus siervos y ganados. Eso sale en Génesis capítulo 13. Con esta situación, entre los pastores de Abraham y los de Lot pelearon para tener un mejor pasto. Por eso Abraham dio a Lot: no peleemos con esto, porque somos familia. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. A Lot le agradó esto, y él quería ir a la tierra de Sodoma y Gomorra, porque parecía que eran buen lugar para vivir, como el huerto del Edén. Viendo esa ciudad, él quiere ir allá. Por eso dijo a su tío: yo iré a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Abraham dijo así: bueno, haz lo que te pareces. Ahí Lot se apartó de Abraham. Y luego, ¿qué le pasó? Al final, la ciudad Sodoma y Gomorra recibió el juicio de Dios, y Lot difícilmente pudo escapar. Y su esposa se convirtió en estatua de sal, porque saliendo miró atrás. Porque a Lot le pasó esto, él no tenía que apartarse de Abraham. Él salió de su tierra siguiendo a Abraham, entonces hasta el fin tenía que estar junto con él. Así podía ser protegido y guiado por Dios. Para él, apartarse de Abraham fue apartarse de Dios.
igual manera, jamás tenemos que apartarnos de la iglesia en cualquier situación, porque el Señor está en la iglesia y nos cuida y guía hasta que entremos en su reino. Apartarse de la iglesia es vivir contra la enseñanza de la Biblia. También dice 1 Juan capítulo 2, 27, así como la unción misma, es decir, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Permaneced en él. También dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos aleemos de él avergonzados. Si permanecemos en la reunión hasta que el Señor venga, entonces no tendremos ninguna vergüenza. Jamás tenemos que apartarnos de la reunión donde el Señor está y nos guía. La oveja no tiene que apartarse de su redil, que es guiado por su pastor. Si un pastor tiene muchas ovejas, entonces entre ellas algunas tendrían mal olor porque están sucias de excremento, y algunos tendrían carácter fuerte y no hacen caso. Pero igual el pastor las cuida y las ama a todas. Por eso, no tenemos que apartarnos de este redil. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El que se aparte de la iglesia es el que se pone contra el Espíritu Santo. También, como Señor está entre nosotros, así permaneciendo en la iglesia, nosotros podemos aprender y ser guiados por el Espíritu Santo, y así nuestra fe crece. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guía a toda la verdad. También dice Filipenses capítulo 2:13, porque Dios es el quien vosotros. Dios está siendo el Espíritu Santo en los que tienen la salvación. Perdón, Dios trabaja siendo el Espíritu Santo entre nosotros. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que nos enseña la buena voluntad de Dios y nos da la fuerza para poder hacer las cosas agradables, y nos hace tener un deseo de vivir conforme a su voluntad. Por eso, si permanecemos en la iglesia, nuestra fe crece poco a poco y podemos conocer la voluntad de Dios y podemos vivir cumpliéndola. Cuanto más crece nuestra fe, podemos hacer más cosas para el Señor. Los niños recién nacidos solo tienen que crecer. Creciendo bien puede alegrar a sus padres. Así también, cuando nosotros crecemos bien en la iglesia, podemos agradar a Dios. Por eso, si nos apartamos de la reunión donde está el Espíritu Santo, no podemos aprender de Él, ni tampoco podemos estar protegidos por Él. Así que jamás tenemos que apartarnos de la iglesia. Pero algunos se apartaron de la iglesia diciendo que a ellos no les gustan algunos en la iglesia. En la iglesia también hay muchos buenos hermanos, pero ¿por qué solo miran a los que no les caen bien? Si no le gusta a alguien, entonces tiene que orar por él. Por eso, cuando estemos en la iglesia, nuestro corazón, nuestra vida se cambia por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Y si vemos 2 de Corintios capítulo 5, 16, 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aquí dice, según la carne. ¿Qué significa esto? Aunque uno sea bien educado o no, sea rico o pobre, sea buena persona o no, no importa, porque todo esto es de la carne.
La carne solo permanece un tiempo y luego desaparece. En nuestra iglesia, aunque un hermano sea rico o pobre, sea inteligente o no, o aunque tenga un buen carácter o no, igual todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Iremos junto al cielo. Entonces tenemos que estar unidos con todos. Pero algunos solo se reúnen con los que les cae bien. ¿Esto sería la reunión verdadera? En absoluto. Amplíen su corazón. Como Dios nos ama, amplíen su corazón. Por eso, apóstol Pablo dijo: nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo primeramente perseguía a los que creían en Jesús para matarlos. Él conocía a Jesús según la carne aquel tiempo. ¿Cómo será Jesús según la carne? Él nació como hijo de carpintero y también nació en un pesebre. Entonces podemos saber que era muy pobre. En aquel tiempo el carpintero era un trabajo muy humilde. Él nació como un hombre de una familia pobre. La madre era María y el padre era José. Si José no era el que engendró a Jesús. Pero en este hogar, ¿quién podría conocer y creer que Jesús era Cristo y era hijo de Dios? Nadie puede creer esta cosa. Si es hijo de Dios, entonces todos pensarían que debe nacer en el palacio de Jerusalén, o debe ser de una familia real. Así pensaríamos si lo conocemos según la carne. Pero si vemos Isaías capítulo 43, perdón, 53 dice: no hay parecer en él de hermosura, le veremos más bien atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Por eso los israelitas menospreciaron a Jesús. Jesús fue despreciado, pero él era hijo de Dios y era Cristo. Sin embargo, la gente de este mundo lo menospreció. Conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En nuestra iglesia no nos importa de qué país son o qué color de piel tienen. Nosotros queremos predicar todo tipo de personas a todo el mundo. Ahora estamos predicando en 37 países africanos. Si vemos a los africanos de verdad, su tono es muy oscuro. Pero al ver que ellos reciben el evangelio, se los ve muy hermosos. Por eso, nosotros unas 3 o 4 veces cada año vamos allá, predicamos a ellos. Ellos también nos reciben con mucha alegría. No nos importa qué color de piel tiene. Conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. También si vemos 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, entonces ¿qué será? ¿Qué será? Nueva criatura es. Al ser salvo puedes estar en Cristo, entonces será una nueva criatura. Nueva criatura es: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquí dice he aquí, es decir, mirad, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En nuestra vida debe haber las cosas nuevas que pueden mostrar. Entonces, siendo nueva criatura, entraremos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que tenemos que cambiarnos poco a poco como nueva criatura. Por eso, permaneciendo en la iglesia, el poder de la palabra transforma poco a poco nuestro corazón y nuestra vida. También, Gálatas capítulo 5, 16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En nosotros todavía tenemos los deseos de la carne. Es un carácter antiguo. Pero si andamos en el espíritu, no vivimos siguiendo este deseo, sino lo ganamos.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros podemos ganar la carne por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Él nos cambia poco a poco y nos ayuda para que podamos vivir como hijos de Dios, ganando este mundo y los pecados. Y también cuando permanecemos en la iglesia, Él nos muestra que muchos pecadores reciben la salvación por su operación. Por eso Hechos capítulo 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Dios nos dio el Espíritu Santo y Él mora dentro de nosotros. Y con su poder tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso, si vemos Hechos capítulo 2:42, en el día de Pentecoste, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, en un día 3,000 y en otro día 5,000 fueron salvos. Y todos ellos, formando una reunión, luego recibieron las enseñanzas de los apóstoles, perseverando unánimes cada día en el templo, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros permanecemos en la iglesia, en el Señor, y si vivimos obedeciendo la palabra, entonces Dios nos añade cada día a los que han de ser salvos. David dice en el libro de Hechos: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y el Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. David dice, Efesios capítulo 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí dice, según el poder que actúa en nosotros. No es que el poder actúe en mí individualmente, sino actúa en nosotros, es decir, en la reunión. Entonces, lo que pedimos o entendemos. Nosotros, ¿qué pedimos según el poder de Dios que actúa en nosotros? ¿Qué pedimos? ¿Nosotros deseamos ser ricos? ¿O nosotros deseamos tener éxito en este mundo? ¿Por eso pedimos esto? No. Nosotros deseamos vivir según la voluntad de Dios y deseamos que muchas almas reciban la salvación. Por eso, este es nuestro deseo y la voluntad de Dios. El Señor actúa en nosotros y con su poder Él salva a muchas almas perdidas con nosotros. Así que permanecer en el Señor significa permanecer en la iglesia en donde el Señor actúa. ¿Sí me entiende? Tenemos que recordar esto. Por eso, en cualquier situación, nosotros jamás tenemos que apartarnos de la reunión. Apartarse de la reunión es apartarse del Señor. Permanece en mí, yo en vosotros. Así vamos a vivir. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, tú nos llamaste de muchas personas en el fin del mundo y nos distinguiste sagradamente. Y ahora nos está ayudando y guiando para que podamos vivir permaneciendo en la iglesia en donde tú estás actuando. Por eso te damos gracias. Guíanos con tu poder para que cada día nuestro corazón, nuestra vida se transforme y para que podamos predicar el Evangelio a muchas almas perdidas. Así deseamos que tu gran operación se cumpla en nosotros. También guíanos para que podamos permanecer en la santa reunión hasta que vayamos al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén.